La clase anterior hemos estudiado esa filtración, ¿verdad? Ya. Vamos a continuar recorriendo el riñón. Después que el soluto ya pasó ese proceso de filtración. Entonces ahora nos toca ver qué va a pasar con esos solutos en las nefronas de esos riñones, en las nefronas. En el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado con el asa genial y así, sucesivamente. Entonces, los solutos pueden tener distintos procesos de movimiento en esas estructuras. Por ejemplo, hay sustancias que solamente se filtran, y se excretan directamente en la orina. Si yo filtro como 10 de esta sustancia, voy a excretar 10. Y yo filtro como 100 voy a excretar. No voy ni a reabsorber a mi organismo otra vez, ni tampoco voy a volver a secretar. Un ejemplo de ese producto interno propio del cuerpo humano, que no lo tengo que comer, que se produce en mi propio cuerpo, es la creatinina, derivada de la creatina, que es un producto de desecho muscular. Entonces, ese valor ya es fijo para el ser humano, ¿no? Entonces, suele ser no más de 1 y esa misma cantidad que se filtra. Por eso es que la creatinina se utiliza para ver cómo está la función renal, porque siempre voy a estar produciendo constantemente creatinina de mis músculos, y si yo tuviera un problema de filtración, entonces voy a tener alteraciones de la creatinina, ¿ya? Porque ni se secreta ni se reabsorbe. Hay otros productos que se van a filtrar y los voy a reabsorber. Reabsorber significa que lo voy a pasar de la orina al capilar peritubular, a mí otra vez. Ese proceso se llama filtración y reabsorción. Y una porción, pero claro que es una reabsorción parcial porque alguna parte voy a excretarlo en la orina, ¿ya? Muchos solutos hacen eso, como por ejemplo el sodio, el cloro, el magnesio. Alguna porción de lo que filtré se va a perder en la orina. Por ejemplo, de lo que filtro de sodio, reabsorbo el 99.6% y el 0.4% lo voy a excretar en la orina, ¿ya? Muy bien. Hay otros que su filtración y su reabsorción es total, es perfecta. Y eso se va a ver cuando yo filtre azúcar. Que la glucosa toda se tiene que perder. Yo no debo de perder ninguna azúcar por la orina. Doctora, pero el diabético pierde. Sí, pero eso es una enfermedad. Lo normal es que yo no debo perder azúcar ni proteínas por la orina. Cero en la orina. O sea, todo lo que filtro, todo lo tengo que resolver, ya que son macromoléculas, son moléculas de alto funcionamiento energético, metabólico, que no deben irse por la orina. O sea, lo voy a volver a pasar al capilar peritubular para ir a llegar a la vena renal y volver a la circulación sistémica renal. Otras se van a filtrar y más allá, por ahí adelante, le voy a secretar un poquito más según las necesidades del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tienes a la urea, que se puede volver a secretar por ahí por el asa de Henle. Pero por ejemplo, la urea se filtra, se reabsorbe y se secreta. La urea hace todo, la filtras, la reabsorbes, la secretas y la excretas. La urea. Ahí tienen los ácidos úricos y las bases, ¿no? Los bicarbonatos los filtras, más adelante puedes secretar más si necesitas perder más bicarbonato, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, lo que acabamos de ver es que cuando vamos a filtrar, filtramos todo. De aquí para acá se filtra todo. Por ende, la filtración no es selectiva. Claro que filtramos todo menos las proteínas que se van a quedar aquí en el capilar glomerular para terminar pasando por el capilar peritubular y regresar por la vena renal a la circulación general. Todo filtramos, no es selectivo. Recuerden que este
capilar está fenestrado, es como una coladera, así que lo hidrosoluble y todo va a poder pasar por ahí, por esos agujeros de llamado fenestración. Entonces, por eso la reabsorción, y esa es la filtración, carece de selectividad. Pero la reabsorción sí. La reabsorción es muy selectiva. Miren este cuadro. Acá vemos que la glucosa se filtra, reabsorbo el 100%, por el decreto cero. He reabsorbido el 100%. ¿Será lo mismo para la urea? No. La urea filtro, y de lo que filtro el 50% lo voy a reabsorber y la mitad lo voy a excretar. Por lo tanto, es distinto a la glucosa para la urea. Sodio, ¿es igual que la glucosa? ¿Es igual que la urea? No, porque todo lo que filtre de sodio voy a, por ejemplo, reabsorber el 99.4%. O sea, casi todo lo que he filtrado lo he reabsorbido, pero no todo. Entonces, es selectiva para cada soluto, ¿ya? Donde la creatinina, por ejemplo, es distinta también a todas las demás. Vea usted que el 100% filtrado, el 100% se excreta, o sea, cero se reabsorbe. Sí, recién me acaban de enviar un correo. Decían la doctora Mónica, que es la directora académica, me ha respondido a su también avisado. ¿Ya? Sí, dile que acaba de responder la dirección académica. Ahí no me acuerdo. Ya está. Entonces, eso de ellos. Hoy vamos a aprender esos distintos procesos que se suscitan aquí. Aquí está una nefrona completa, ¿ya? Entonces, ella está conformada por porciones. Veamos parte por parte. El túbulo contorneado proximal tiene una parte más proximal, la primera y la última, ya la más distal. Es más recta, ¿no? Un poco más recta. Entonces, por ejemplo, esta primera porción está cubierta por células cúbicas, así como el cubo de armar, porque las células son tridimensionales, pero no cúbicas. Eso es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. ¿Por qué con microvellosidades? Para aumentar la superficie de absorción, porque aquí se va a reabsorber la mayoría de todos los solutos que se van a filtrar de la sangre. Entonces, es cúbico y es con microvellosidades y tiene cualquier cantidad de mitocondrios, ¿ya? Para la utilización de las bombas antipeasas para los procesos de transportes activos primarios y transportes activos secundarios de los distintos solutos a reabsorber. El túbulo en la porción del asa delgada descendente y de la asa delgada ascendente, su epitelio ya cambia. Es un epitelio simple plano. No es cúbico, no es poliestratificado y no tiene microvellosidades. Por lo tanto, la reabsorción de solutos no es muy importante en esta sección. Y mucho menos para el asa ascendente, donde la reabsorción de agua es nula. Conforme vamos ascendiendo ahora en la rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal en su primera porción, las células vuelven a ser otra vez cúbicas, aunque las microvellosidades ya no son tan importantes como lo eran en las primeras porciones, ¿ya? Para la parte del túbulo contorneado distal en su porción final y el túbulo colector, vean que el túbulo colector cortical, estas porciones van a estar formadas también por epitelio cúbico, pero ahora estas células van a tener nombre, porque van a tener funciones diferentes. Todo este epitelio va a estar formado por unas células llamadas las células principales y las células intercaladas, ¿ya? Así es el nombre de esas células que vamos a ver en la última parte del distal y túbulo colector. Bien, la reabsorción entonces.
Ese es el proceso que vamos a realizar desde el tubuli hasta el capilar peritubular. Por ejemplo, el sodio. El sodio se va a reabsorber, porque es el principal ion del líquido extracelular. Se va a reabsorber en su mayoría entre el 60 al 65, aproximadamente 67% en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Más de la mitad se reabsorbe aquí. Se va a reabsorber por las vías transcelulares, a través de transportadores, por estas vías transcelulares, y se va a reabsorber también por las vías paracelulares, o sea, entre células, ¿ya? Junto con ella, al nosotros mover el soluto agua, también vamos a generar movimiento de agua por ósmosis. Claro que la ósmosis se va a dar entre las células, ¿no? Porque no puede atravesar la vía transcelular, porque aquí no hay acuaporinas. Entonces se va a movilizar el agua por la vía transcelular, ¿ya? Entonces, el agua y el sodio hasta en el 65% en estas zonas de la vida. El potasio también se va a reabsorber aquí junto con el sodio, perdón, el cloro. El cloro y el potasio. Muy bien, entonces la primera mitad del túbulo contorneado se reabsorbe por cotransporte. Ahora, el sodio vamos a ver que se va a reabsorber por transportes y contratransportadores, ¿ya? ¿Qué más vamos a reabsorber aquí? Otros iones como el cloro y el bicarbonato que se acaban de filtrar y la urea. 50% de la urea, dijimos hace un momento, que se va a reabsorber, pero luego vamos a ver que se va a volver a secretar, pero más adelante lo vamos a volver a reabsorber, ¿ya? Secretar significa que voy a llevar solutos desde el capilar hacia el túbulo. Ahí voy a perder hidrógenos, claro, porque los voy a titular con el bicarbonato. Vamos a ver ya en la siguiente clase que el bicarbonato se reabsorbe, pero voy a secretar hidrógeno. Pierdes ácidos orgánicos y podrían reabsorber ácidos. Bien, entonces, la reabsorción de sodio se va a dar a través de cotransportadores. Miren, vamos a aprovechar la afluencia del sodio que se va a ir masivamente a mover gracias a la bomba de sodio, potasio y PPasa. Esta bomba sodio-glucosa, sodio aminoácido, sodio fosfato, son cotransportadores, van en el mismo sentido, pero tenemos un contratransportador para el equilibrio ácido-base, estratégicamente contratransportador, para yo perder hidrogeniones y para reabsorber el sodio. Entonces mira, en una sola célula he reabsorbido 1, 2, 3, 4 veces 4 sodios en una sola célula, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se reabsorbe. Los cotransportadores y contratransportadores por la vía transcelular. Ayudados pues de la bomba de sodio, potasio, TPasa. Por eso es un transporte activo secundario. Este transportador, disculpen, este sodio-glucosa transporter, SGLT2 debe ir acá ya. Un error de digitación. Entonces, a través de la SGLT, la glucosa se absorbe por transporte activo secundario. Voy a ingresar el sodio aquí y la glucosa al intracelular, ¿no? Y luego, como acá tiene que ir en contra de la gradiente, porque aquí hay mucho sodio, por acá hay 140 y acá va a haber 4 o 5, entonces va a usar la bomba TPasa, ¿no? Que saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. Pero la glucosa sí va a ingresar a través de su propio transportador, la GLUT, membrana luminal, membrana vasolateral. Entonces, ahí están los transportadores y sus ubicaciones correspondientes, ¿ya? Membrana luminal y membrana vasolateral.
Y así acabo de reabsorber el azúcar que llevo en la sangre, ¿ya? ¿Qué más reabsorbemos en el túbulo con torneo proximal? ¿Qué más va a suceder? Entonces, ya hemos visto, ¿va? El bicarbonato, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor detenimiento porque es equilibrio ácido-base. Acá en esto también se reabsorbe bicarbonato, ya, sodio. También vamos a generar, por ejemplo, secreción de hidrogeniones, dijimos, ¿no? Secreción de hidrogeniones. ¿Y cómo termino secretando hidrogeniones? El CO2, que es un gas, que puede ingresar desde la filtración de la orina o del capilar peritubular, es un gas. Se va a mover por difusión simple porque es liposoluble. Se ingresa a la célula del riñón y con el agua se une a través de la anhidasa carbónica para separarse en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato podrá atravesar la membrana basal y este hidrógeno va a salir por este contratransportador. Y así yo puedo eliminar los hidrogeniones y reabsorber los bicarbonatos. Así había puesto la imagen. Reabsorción del bicarbonato. Bueno, acá esta es una forma de reabsorber el bicarbonato. Ya necesité el hidrogeniones y reabsorbo bicarbonato. Vean que el 80% del bicarbonato, la mayoría, así como el sodio, incluso más que el sodio, se reabsorbe en el túbulo con torneo proximal y luego en las asas de Henle no se mueve nada de control equilibrio ácido-base, nada, y estas dos son inútiles para el problema de ácido-base. Se retoma otra vez en el asa ascendente gruesa, ¿ya? Donde vamos a reabsorber el 10% y de ahí progresivamente el 6%, y siempre 4.9 o menos del 5% se termina reabsorbiendo en los túbulos con los colectores de la médula renal, ¿ya? De la médula renal. Muy bien. La reabsorción se da a través de esta proteína que le facilita la reabsorción en la membrana basal. El cloro también se va a reabsorber. El cloro se puede reabsorber por vía paracelular y por vía transcelular. Por vía paracelular, por vía transcelular. Entonces, este cloro, ¿no? Debido a que el sodio va a ingresar, ¿no? Va a ingresar desde la luz hasta va a llegar al capilar, entonces va a dejar este espacio más negativo, y al dejar este espacio con cargas más negativas, eso va a influenciar al movimiento electrógeno del cloro por repulsión por las vías paracelulares, ¿no? Y también puede consigo llevar al agua, ¿no? Muy bien, entonces arrastra el solvente y así vean cómo el agua también se arrastra por la vía paracelular. Formas de movimiento a través, es en la primera porción, y en la porción final del túbulo con torneo proximal, el cloro se intercambia con las bases, ¿no? Si yo necesitara perder bicarbonatos, vamos a generar la reabsorción de cloro. Esta imagen también nos sirve para ver que en esta porción que va reabsorbiendo cloro puede también generar una positividad en la luz, ¿ya? Y eso va a generar que el sodio pueda también reabsorberse por la vía paracelular junto con el cloro, ¿ya? Entonces están aprendiendo que el sodio se puede reabsorber por vía transcelular, pero necesita transportadores porque él no es liposoluble, pero también en la porción distal del túbulo con torneo proximal por la vía paracelular. Por acá sí puede pasar, porque todo unión, claro que son uniones estrechas, pero dice el Guyton, no son tan estrechas como lo dice su nombre, porque deja espacio para que los iones y el agua puedan atravesar, ¿ya? Listo, entonces, esa es la forma. Hay otras sustancias que se movilizan, también la urea, ¿no? La urea se reabsorbe en el túbulo con torneo proximal la mitad. Después vamos a estudiar que la urea, debido al reciclaje de la urea, para mantener una médula
renal hiperosmolar va a pasar al intersticio y luego va a volver a secretarse en estas porciones, en las porciones del asa de Henle, en las porciones del asa delgada y el asa ascendente, ¿ya? Entonces esa es la forma, pero principalmente en las nefronas yuxtamedulares. Al yo secretar el 60%, si me quedaba el 50%, ahora tengo 110% restante, que se va a resolver otra vez ya finalmente en el túbulo colector, dependiendo de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser un 70% y termina, por ejemplo, acá perdiendo 40% o hasta 50%, como dice el gallo, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el movimiento de la urea en el túbulo contorneo proximal, pero a lo largo también de la nefrona, ¿no? Entonces, acá vemos cómo la reabsorción de sodio genera que haya un potencial negativo en la luz y eso genere que a través de la vía paracelular el cloro pueda atravesar, ¿ya? Este movimiento de sodio, al ser un osmol efectivo, va a generar movimiento de agua por osmosis. O sea, el agua de los túbulos se puede reabsorber de dos formas: por la vía paracelular en el movimiento del agua llamado la ósmosis, donde se va a mover debido al movimiento del soluto, y vamos a estudiar más adelante que se puede reabsorber por la vía transcelular a través de las acuaporinas, ¿no? A través de las acuaporinas. Muy bien, se resuelve sodio y agua, entonces esto aumenta la concentración de cloro, genera un potencial negativo y eso empuja la reabsorción de cloro, ¿ya? Y la concentración de la urea en la luz debido al agua también aumenta y eso también genera reabsorción pasiva del mercurio. La glucosa también se reabsorbe. Hemos dicho que la glucosa no se reabsorbe sola porque aprovechamos a reabsorberla junto con el sodio. Todo el 100% del azúcar se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal, pero en la primera porción se va a reabsorber entre el 90, dice el Guyton, y hasta el 98, dice el Boros. Pero es entre el 90 a más del 90% de reabsorción a través de la proteína sodio glucosa transporter 2, que aunque no es tan afín, no tiene tanta afinidad como la SGLT1, tiene una gran capacidad de transporte, por eso él tiene una gran capacidad de transporte y por eso va a reabsorber la mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Es un transporte activo secundario, vean, usa la bomba de sodio potasio tetrasa y luego usa la GLUT2. SGLT2, GLUT2, primera porción. Y en la última porción, o en la porción tardía, ¿no? La 1, la 2, que es así vertical, y luego tenemos la 3, que es la vertical, que es la tardía, es por la SGLT1. Mira, ella tiene gran afinidad. Puede establecer un cociente de hasta 4.900 y este de 70 entre la glucosa intracelular y la glucosa de la luz. Por eso él tiene bastante afinidad para tratar ya de atrapar los pocos glucosas que se están quedando y no perder ninguno, ¿ya? Y luego en la membrana basal vamos a tener a la GLUT1 para reabsorber esa glucosa. Y así logran reabsorber. Entonces ya hemos visto el sodio, el cloro, el único del que no he hablado es del potasio, ¿ya? Pero hemos hablado del sodio, del cloro, del carbonato, de la glucosa, del agua también. Y no estamos en aminoácidos, ya hablando de eso. Vean, hay que hacer un hincapié en la glucosa. Resulta pues que la glucosa es dependiente de cuánto azúcar comamos y de cuánto azúcar guardemos en el cuerpo. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen resistencia a la insulina. Significa que la insulina que producen ya no tiene su efecto
de permitir a las proteínas ingresar el azúcar al intracelular, por ejemplo en el músculo, por ejemplo en el adipocito, ¿no? Ha perdido esa capacidad. Como hay resistencia a la insulina, que es la causa de la fisiopatología de esa enfermedad, el azúcar se va a quedar en el torrente sanguíneo y la sangre sigue circulando a 5 litros por minuto y el flujo plasmático renal sigue siendo 625 mililitros por minuto y el filtrado sigue siendo 125 mililitros por minuto. Pero lo que ha cambiado es que ahora ya no tengo 100 miligramos por cada 100 mililitros en la sangre. Ahora tengo 300, 400, 500. Eso va a alterar la filtración, el transporte de azúcar, que la filtración sigue, ¿no? El transporte de azúcar. Las nefronas tienen un transporte máximo de sustancias. Para hoy voy a hablar de la glucosa. Entonces, la glucosa tiene un máximo de transporte de 375 miligramos por minuto. ¿Cómo he hallado eso? Porque la carga filtrada de glucosa es de 125 miligramos por minuto. Entonces generamos eso viene de multiplicar el filtrado glomerular, que es 125, por la glucosa en el plasma, que es de 100, entre 100. Hacemos la multiplicación y vamos a obtener que la carga filtrada es de 125. Eso es lo normal en una persona que tiene 100 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Pero si la persona ya no tiene 125, tiene una carga filtrada de 300, de 400, de 500, este valor va a cambiar, ¿ya? Muy bien. Veamos esta imagen. Concentración plasmática de glucosa. 200 miligramos por cada 100 mililitros. Cuando yo tengo 125, mi carga de glucosa filtrada es 125 miligramos por minuto. Pero yo ahora ya tengo diabetes. Entonces ya empiezo a tener una diabetes que se empieza a descompensar. Y llego a tener hasta 200 de glucosa por cada 100 mililitros de sangre. En ese momento vamos a estar en un umbral en el que sí voy a seguir reabsorbiendo el azúcar, ¿ya? En el que sí voy a reabsorber el azúcar, 250 miligramos por minuto a este nivel. Pero si yo sobrepaso ese umbral, entonces voy a empezar a perder azúcar por la orina. Se llama umbral porque después de esto, algunas nefronas, de los 800 a 1 millón en cada riñón, algunas van a ya estar en su transporte máximo y algunas todavía no, pueden todavía ayudar, ¿no? Entonces por eso se llama el umbral. Pero si yo supero los 375 del transporte máximo, ahí sí, todas solamente van a empezar a excretar ya todo el azúcar porque viene por esos riñones, ¿ya? Entonces, vean, esta es la carga máxima de reabsorción, 300, más de eso ya no puedo seguir reabsorbiendo, como ya no puedo seguir reabsorbiendo, llegué a mi transporte máximo y se excreta todo, ¿ya? Todo lo que pase por ahí se va a perder por la orina, porque se han saturado todos los transportadores del túbulo contorneado proximal, el SGLT2 y el SGLT1, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. La reabsorción de aminoácidos se da a través de distintos transportadores, aminoácidos, por ejemplo la cistina, la glicina, la prolina. Podemos saberlos filtrados, se filtran y los tenemos que reabsorber al 100%, Se hacen a través de unas proteínas que tienen nombres propios, SLC,
otras tienen, no todas tienen nombre SLC. Y cambiarán de numerito de acuerdo a lo que transporten. Pues, por ejemplo, esto es una contratransportadora. Tiene 2, absorción de sodio y aminoácido, pero pérdida de hidrogeniones, para yo perder esas cargas ácidas. Hay otros que tienen cistina, contratransportadores, ¿no? Absorben un aminoácido y secretan otro aminoácido. Tienen otro nombre con otro número, y así sucesivamente. Hay para la prolina, para la glicina, para la alanina, que usan ese transportador con este número, que le han puesto así. Y por ejemplo, se contratransporta con el protón de hidrógeno, que lo ingresa más bien a las células. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que puedes. Y también sodio aminoácido, ¿no? La que yo mostré al comienzo, sodio aminoácido, la SLC 6A19, sodio aminoácido. Y luego se reabsorbe por la membrana basal. También podemos absorber oligopéptidos, ¿no? Entre oligopéptidos. Son hasta 10 aminoácidos oligopéptidos. Estos no se van a absorber pues como máximo dipéptidos. Vean. Entonces, en las células tenemos enzimas del borde del cepillo, tenemos peptidasas que van a cortarlo a estos oligopéptidos, unas hidrolasas, estas hidrolasas van a generar la separación pues en aminoácidos y luego transportamos con el sodio, ¿ya? Luego transportamos con el sodio y esto va a reaccionar con su forma de proteína. Luego tenemos cotransportadores de dipéptidos, pueden ser péptidos cortos de 2 hasta 4, y adentro de la célula se van a volver a separar gracias a peptidasas intracelulares, pero siempre lo vamos a reabsorber como aminoácidos solos, ¿ya? Y la otra forma de reabsorber estos aminoácidos las proteínas es a través de la pinocitosis, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos filtrado una albúmina que tiene, una proteína que tiene más de 100 aminoácidos, no vamos a utilizar esto, porque esto es solo para oligopéptidos. Pero las proteínas ya que tienen más de 50 aminoácidos, 100, 150 aminoácidos, no. Se van a resolver a través de vesículas revestidas de la litina de la membrana de la célula y luego se van a unir con un lisosoma, ¿no? Porque este lisosoma va a digerir esas proteínas para volverlo a reabsorber, pero como aminoácidos libres. Entonces, ese es el movimiento, ¿ya? Pinocitosis. Usa energía, transporte activo primario. Entonces, en el túbulo con torneo proximal, vea usted, se ha reabsorbido el 100% de aminoácidos hasta su recorrido final y el 100% de glucosa hasta su recorrido final, ¿ya? El bicarbonato hasta el 85%, no todo el bicarbonato, todavía hay concentración entre el líquido tubular y el plasma. Pero por ejemplo, compárelo usted con la creatinina, que más bien mientras vamos más avanzando en el tubuli, va aumentando su concentración en el tubuli en comparación con el plasma, la creatinina, ¿no? Y ya sabemos que la creatinina va a terminar insertándose toda en el túbulo contorneado, al final en el túbulo colector. Acá en la misma imagen, vean cómo es que se reabsorben proteínas, glucosa y aminoácidos, todo en el túbulo proximal, y las otras sustancias, por ejemplo la uracil va a secretar, por ejemplo en el asa de Henle, ¿no? Va a ir aumentando su concentración 110% hasta el túbulo colector, y de aquí se va a reabsorber también hasta un 60-70%. Ya, el agua en el asa de Henle.
En la rama descendente delgada, vean que no va a haber mucho movimiento de solutos, ¿ya? Pero va a haber movimiento de agua, aunque muy poco. Entre el 20% dice el gaito, acá está en literatura, el 15%, ¿no? En la rama descendente. O sea, hay menos movimiento de agua con menor movimiento de solutos, ¿ya? Muy bien. No hay movimiento de solutos, más se va a dar en la rama ascendente de la asa de Henle, ¿ya? Potasio también se reabsorbe en esta zona y la urea. Acá por favor borren esto porque es secreción de urea, ¿ya? Es secreción de urea. En la asa de Henle se va a secretar urea, ¿ya? Perdón, se va a secretar. Pero si se va a secretar urea va a ingresar la urea al túbulo renal, por eso acá bien varía. ¿Qué más podemos hablar del asa de Henle grosso modo? Ya sabemos que es un epitelio pavimentoso, en la descendente hay poco movimiento de solutos, el segmento descendente fino es permeable al agua, moderadamente a solutos, fácil de movimiento y un 20% de agua se reabsorbe. En cambio, el asa ascendente delgada y el asa ascendente gruesa no son permeables al agua. Eso que genera que los solutos, además que los solutos se van a reabsorber aquí, en el asa ascendente gruesa, el sodio, el potasio, el cloro, calcio y magnesio, y el sodio, potasio y cloro a través de estas proteínas, sodio, potasio, 2-cloro, ¿ya? Me van a reabsorber, entonces reabsorbo iones y encima el agua no se mueve, por lo tanto esto de aquí va a generar un líquido hipoosmótico, a diferencia de ese líquido del túbulo contorneo proximal que en todo momento se mantiene isoosmótico el plasma. El plasma es 300, acá es 300. En cambio aquí no, aquí se va a volver hipoosmótico. Por esta razón, porque es el segmento diluyente donde se va a reabsorber sodio, cloro, pero no se va a reabsorber agua, ¿ya? Muy bien. Y eso está bien porque más adelante se verá si se necesita, no se necesita reabsorber más agua o menos agua, ¿ya? Y también se reabsorbe cloro, magnesio, bicarbonato. Y si reabsorbo bicarbonato voy a secretar montones de... Entonces, en esa zona de la asa ascendente gruesa tenemos esta proteína cotransportadora de 3 solutos que va a utilizar a la bomba de sodio, potasio y TPase. Y se ingresa el sodio y el cloro. Otra forma de reabsorber sodio en el asa ascendente gruesa también es a través de el contratransportador sodio y perder hidrógeno. No se reabsorbe mucho sodio y mucho cloro. Entonces vamos a reabsorber también cloro. Aquí se va a crear, en esta zona va a quedar magnesio, calcio, etc. Y se está reabsorbiendo cloro. Va a quedar en esta zona una carga ligeramente positiva y eso va a impulsar el movimiento paracelular de sodio, potasio, magnesio y calcio, que son iones de cargas positivas, ¿ya? Por difusión paracelular. Muy bien. Ya el potasio adentro puede generar difusión para reabsorberse o también puede generar una retrodifusión a la luz. ¿Por qué es importante? Porque existen medicamentos para bloquear a esa proteína cotransportadora, la va a bloquear. Por ejemplo, la furosemida, que es un diurético de asa, muy usado en la práctica médica diaria. Cuando yo bloqueo este transportador,
no voy a poder reabsorber sodio. Entonces el sodio se va a quedar aquí, además del potasio también. Y eso va a hacer que haya menos movimiento de agua, porque el agua se va a ir con el sodio. El 25% de sodio no se va a reabsorber, se va a quedar acá y consigo el agua también. Entonces lo que va a pasar es que el paciente va a orinar más, porque si no reabsorbe sodio, se queda ahí con el agua y lo pierde con la orina. Por eso se llama diurético de ácido. Vamos avanzando en nuestro recorrido y tenemos que otro 5% del agua se reabsorbe en la primera porción del túbulo contorneado distal. Y en la segunda porción del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, vamos a ver que está formado por dos tipos de células que están acá, en la misma que sea, por la célula principal y por las células intercalares. Entonces toda esta circunferencia va a estar formada por estas dos células. Tienen esos nombres porque van a tener funciones específicas. Bueno, entonces vean cómo se reabsorbe el sodio en la primera porción del túbulo contorneado distal. En esta porción de acá, en la primera porción. Entonces, en la primera porción se reabsorbe junto con el cloro, sodio, cloro, compita, sodio, potasio, CPase y el cloro por su propia proteína transportadora, ¿ya? Muy bien, hasta el 5% por cotransporte. Importante esta zona porque ahora, así como esta zona era objeto de diana terapéutica de la furosemida, esta también es una zona de diana terapéutica de la hidroclorotiazida, también medicamento ampliamente utilizado en la medicina por cualquier especialidad. ¿Ya? Y para el tratamiento de la presión arterial o para los pacientes que pudieran estar con edema, con acúmulo de líquido. Él bloquea la reabsorción de sodio y cloro. Y al reabsorber el sodio, para evitar esto, nos va a pasar lo mismo, ¿no? Va a generar que el sodio, el 5% de toda esa carga de sodio se quede en la luz. Y eso retiene agua, porque ya no va a pasar el agua por ósmosis, y el paciente orina y va a perder sodio. Por eso estos pacientes pueden hacer trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipocalemia, hiponatremia, porque el sodio está yéndose por la orina a perderse hasta el 5%. Entonces, en esta porción se reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. Vamos a las porciones, lo mismo, vean, ya hemos dicho que por esa zona de la reabsorción no es muy buena de agua. Vámonos ahora a la parte distal final del túbulo y el túbulo colector. Veamos primero a las células principales, ¿ya? Me voy a pasar una diapositiva. Bien, en esta zona del túbulo colector distal y con el túbulo contorneado distal, última porción, segunda porción, y el túbulo colector tienen las mismas células. Ahí vamos a reabsorber un 5% aproximadamente de agua, perdón, de sodio, y vean que vamos a también a reabsorber bicarbonato, potasio, y vamos a secretar hidrógeno. Podemos reabsorber potasio, secretar potasio, y van a estar influenciadas estas células por la hormona antidiurética, ya que estas células van a tener un receptor que se llama el receptor B2, receptor de vasopresina 2. Ese es el receptor de esa hormona antidiurética. Solamente la tienen en el túbulo distal, el túbulo colector.
Muy bien, entonces, ¿qué hacen las células principales? Aquí están las células principales. Acá están. Ellas reabsorben sodio y secretan potasio. ¿Ya? Reabsorben sodio y secretan potasio. Las células intercaladas de tipo A, como las que les muestran acá, ellas hacen lo contrario. Van a reabsorber sodio al cuerpo y van a secretar, van a reabsorber potasio al cuerpo y van a secretar hidrogeniones, ¿ya? Entonces, miren, mientras que las principales secretan potasio, las intercaladas reabsorben potasio, ¿ya? Veamos de cerca a las células principales. Las células principales, ahí están, tienen entonces que absorber sodio y vean, tienen en su membrana dos transportadores. Los transportadores que les llaman los transportadores NAC, así se llaman esos transportadores, y los transportadores RONCA, así se llaman. Esos transportadores NAC, esos transportadores RONCA están en la membrana luminal, las dos, en la misma membrana de la misma cara, pero una va a reabsorber sodio y la otra va a secretar potasio. Esa es la célula principal. Claro que el sodio ingresa gracias al transporte activo secundario, ¿ya? Aquí es llama de tratamiento con otro tipo de diuréticos, que se llaman los diuréticos ahorradores del potasio. Ya que los pacientes hacían tanta hipocalemia por parte de los otros diuréticos, se crearon estos diuréticos que lo que hacen es antagonizar el efecto de la aldosterona. Lo que pasa es que estas células se van a ver influenciadas por la aldosterona, las células principales. Cuando usted está en un momento de hipovolemia, por ejemplo, tienes una hemorragia, o por ejemplo tienes una diarrea, o cualquier cosa que te esté produciendo pérdida de volumen efectivo de sangre, por ejemplo una insuficiencia cardíaca, y le llega poca agua, poca sangre al riñón, entonces vamos a tener la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, para mejorar ese volumen de líquido extracelular en el plasma. Esa aldosterona que se produce en la glándula suprarrenal va a viajar por la sangre y va a llegar por los capilares peritubulares a estas células principales. Y van a tener un receptor intracelular. ¿Para qué? Para que cuando se una con su receptor esta aldosterona va a producir, va a generar un complejo transcriptor que va a ir al núcleo, va a generar ARN mensajeros del DNA, y el DNA va a empezar a generar estas proteínas en la célula va a empezar a producir proteínas en A. Y entonces va a haber mucha reabsorción de sodio y por lo tanto de agua para contrarrestar ese efecto, ¿no? Pero también puede empezar a secretar mucho potasio. Estas pastillas que se llaman, por ejemplo, espironolactona, ella bloquea el receptor de la aldosterona en el líquido que está en el intracelular. Por lo tanto, esa persona que tiene insuficiencia cardíaca y que está aumentando la producción de aldosterona para reabsorber más sodio y agua, porque todo el líquido se está quedando en su cuerpo, todo el líquido se está quedando en su cuerpo, entonces hay disminución de volumen efectivo de sangre y sigue reabsorbiendo y se sigue encharcando más y se sigue haciendo más edematosa esa persona. Esta aldosterona le está empeorando, lo bloquean y así
no va a haber pérdida de sodio por la orina y es un diurético ahorrador de potasio porque ya no va a haber secreción de potasio, ¿ya? Eso es un antagonista de la aldosterona laxante, piridoxazolam, la ergoronona. Y bloqueante de los canales de sodio, pero en las proteínas en la, por ejemplo, la amiloide y el amiloide. Células principales que absorben sodio y secretan potasio. Entonces, ahí está siempre ellas en la membrana luminal. Membrana luminal. Miren, acá está el túbulo colector. Célula principal del túbulo colector cortical. Muy bien. También tenemos las células intercaladas. Vamos a ver primero las intercaladas de tipo A. Estas células intercaladas de tipo A van a generar el equilibrio y regulación ácido-base. Constituyen hasta el 40% de las células de los túbulos colectores. Vean. Entonces, su función de estas células tipo A es que yo aumente o que yo secrete de manera activa primaria hidrógeno. Hay una proporción de cargas ácidas que son un promedio de 80 miliequivalentes, más de cargas ácidas que de cargas básicas. Normalmente tenemos o reabsorbemos 4.320 miliequivalentes de bicarbonato y vamos a secretar 4.320 miliequivalentes de hidrogeniones, pero faltan 80 miliequivalentes. O en el caso de que yo tuviera una enfermedad donde yo produjera muchas cargas ácidas, ¿no? Como la cetoacidosis o una intoxicación con ácido acetilsalicílico o la causa que fuera. Entonces vean cómo estas células pueden perder hidrógenos por la orina. El CO2, que es un gas ácido volátil, ingresa a la célula, se combina con el agua intracelular, forma ácido carbónico y se desdoble el bicarbonato de hidrógeno. Estas cargas ácidas pueden perderse por esta misma célula de dos formas diferentes. Por una propia bomba de hidrógeno ATPasa solita, que usa energía en el colector, o por contratransporte de hidrógeno y potasio. Reabsorbo más potasio y voy a perder hidrógeno. Esto es con respecto a la tipo A. Las células tipo B, no, las intercaladas tipo B. Entonces vean, ¿cuál es el efecto neto? He secretado un hidrógeno y he reabsorbido un bicarbonato. En la tipo B es todo lo igual, pero opuesto. Porque mientras que en la tipo A los transportadores ATPasa de hidrógeno están en la membrana luminal, aquí están en la membrana basal para la sangre. Y el cotransportador clorobicarbonato está en la membrana luminal. Y van a hacer lo mismo pero al revés. Reabsorbo hidrógenos a la sangre. Y voy a perder un bicarbonato en la orina. Seguramente lo utilizaremos pues en momentos donde haya mucha alcalinidad, estoy muy alcalino, entonces necesito perder bicarbonatos. Entonces aquí estás aprendiendo que el bicarbonato se pierde también en las partes finales del túbulo colector. Entonces, vean aquí en esta imagen cómo les muestran la pérdida de hidrogeniones, la secreción, como vemos acá, y la reabsorción de bicarbonato. Claro que solo es de la A, acá no les han dibujado a la intercalada tipo B, pero sí les han hecho el esquema interno. Muy bien.
en la zona del túbulo colector medular tenemos colector cortical y colector medular. Este túbulo colector medular, ¿no?, así como el colector cortical, ellos están influenciados por la hormona antidiurética, lo que no sucede en las otras partes de la nefrona. Ya les dije porque ellos tienen un receptor que es el receptor de vasopresina 2. Este túbulo colector tiene como finalidad ver si necesitamos reabsorber más agua, porque ese día no tomé nada de agua, o porque por algún motivo no he tomado agua, o porque estoy perdiendo mucho líquido porque tengo una diarrea, o porque me estoy desangrando, porque no he tomado agua simplemente, y tendrá influencia de la hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, este túbulo colectores están controlados por la hormona antidiurética. Y además, otra característica del túbulo colector de la médula renal es que va a existir movimiento de urea. Todo ello con la finalidad de ver si necesitamos concentrar la orina. Vamos a ver entonces. Ay, acá no les he puesto cómo se reabsorbe. No, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces solo para terminar la idea aquí. Entonces, estas celulitas tienen un receptor, es el receptor B2, ¿ya? Acá, en su membrana basal, tiene su receptor B2. Los vienen por el plasma, viene la antidiurética, ¿no? Imagínate que no tomaste agua desde las 8 hasta las 7 de la noche. Entonces vas a orinar poco y bien concentradito, o sea, bien amarillo, ¿no? Más amarillo, así como esto que ves acá, bien amarillo. Entonces viene la hormona antidiurética, se empalma a su receptor, que es el B2, y le va a generar a la célula que movilice sus acuaporinas que están acá. Esa acuaporina se llama acuaporina 2. Y se va a plantar aquí la acuaporina 2 en la membrana luminal. Y toda el agüita que vaya pasando, te va a ingresar, porque encontró un poro hueco por donde el agua puede ingresar. Eso es un transporte de difusión simple, pero que está utilizando un poro que le han puesto de nombre acuaporina. Y después acá en la membrana luminal va a tener otras acuaporinas 3, 4, por donde va a pasar esa agua transcelular de la célula al capilar peritubular. Y así recuperas el agua de la orina en las porciones ya finales de la nefrona. Por ende, tu riñón puede tener otra función. Además de filtrar, además de reabsorber, secretar, filtrar, además de contraer la arteriola aferente para que llegue menos o dilatarla para que llegue más, también puede concentrar la orina o puede diluirla, ¿no? Entonces, ahora está de moda andar con sus termos de 20 litros, más grande que la mochila, esos son bebederos, ¿no? Así la moda. Pues se toman cantidad de agua. O imaginamos que tienes una polidipsia psicógena, hay pacientes psiquiátricos que toman mucha agua. Entonces, si aumentar esa ingesta de agua por la causa que fuera, un día caluroso, tomas mucha agua. Entonces, vamos a generar que el plasma esté más diluido, o sea, vamos a disminuir la osmolaridad del plasma. O en estados, no que tengas una ingesta, en estados pues, donde haya una disminución de la osmolaridad. Esta disminución de la osmolaridad va a ser sensada por unos receptores que detectan la osmolaridad y que están en el hipotálamo. Allá en tu sistema nervioso arriba, tú tienes los tálamos, que
son parte del diencéfalo, están debajo de la corteza cerebral. Allá en lo profundo de tu cerebro tienen dos estructuras ovoideas que se llaman los tálamos. Ahí está llegando toda la sensibilidad de vibración, táctil fina, grosera, presión, toda la sensibilidad llega al tálamo. Y todas las vías motoras también van a estimular a la corteza desde las fibras tálamo-corticales. Debajo de ese tálamo está una parte que se llama el hipotálamo. De ese hipotálamo ahí hay neuronas que están separadas por grupos. El grupo anterior, el grupo medial y el grupo posterior. Son núcleos de células agrupados. Cada grupo tiene una función. Hay unas que son para sensar la temperatura, hay otras que son para la saciedad del apetito, hay otras que son de la sed, hay otras que son de las emociones para activar el sistema simpático y hay otras que son para sensar la osmolaridad. Ellas están ahí ubicadas. Y hay otras que sirven para producir antidiurética y oxitocina, que tienen otras funciones. Entonces mira todo lo que tiene esa parte del hipotálamo. En los núcleos anteriores del hipotálamo, allí hay un núcleo que es el núcleo supraóptico. En ese núcleo supraóptico ahí produces la antidiurética. Desde tu cerebro se va a ir hasta el riñón. Entonces estudia, por ejemplo, estudia. El cuerpo es así, es complejo. Entonces amerita que lo estudies, no que solo vengas a pasar el examen o que vengas a cumplir con la lista. Entonces, ahí se produce la antidiurética, que va a ir a almacenarse para que lo tengas ahí guardadito de reserva y cuando lo necesites, salga rápido, porque es una emergencia que te desangres, es una emergencia que tengas una diarrea. Y así sucede rápidamente, ya está almacenadito, guardadito, y ya lo sacas. No en ese momento recién vas a empezar a producir la antidiurética y ya te moriste. No, ya está almacenado. Se gasta y otra vez el hipotálamo vuelve a producir. Y así estás en ese constante todo el tiempo. Entonces secretas pues la antidiurética porque estás, en este caso, tomas mucha agua, entonces inhibes más bien la secreción. Entonces el hipotálamo se restringe, no voy a producir antidiurética, disminuye la producción. ¿Por qué? Porque más bien necesitas orinar, no necesitas absorber agua, porque si absorbieras agua más el agua que estás tomando, te encharcarías. No es así. Entonces, cuando hay mucha ingesta de agua, poca osmolaridad, inhibimos la secreción de antidiurética. Entonces, esos túbulos distales de este colector ya no va a tener acuaporinas. El agua se va a quedar acá. Estos palitos rojos significa que no puede pasar el agua, porque ya dijimos que el agua en ese caso atravesaría por la vía transcelular y se va a ir. Conforme va avanzando, más agua, más agua, más agua. Entonces puedes diluir la orina hasta 50 miliosmoles. La sangre tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. La sangre. ¿Puedes tú diluir la orina? Sí, puedo diluirla a 200, a 100, a 50, dependiendo de qué tanta hora has tomado. No es lo mismo tomar 5 litros a tomar, no sé, 4 litros en un ratito. Si tomé más agua, diluiré más. Si tomé un poco menos, pero aún es bastante, diluiré un poco menos, ¿no? Bien, lo máximo de dilución que yo puedo realizar es hasta 100. Si yo sigo tomando a pesar de eso, voy a generar hiponatremia en la sangre. Y la hiponatremia, ¿qué genera en el cerebro? ¿Qué genera la hiponatremia? ¿Qué genera la hiponatremia? ¿Qué le va a pasar a las células del cerebro? Se van a... Haz la prueba si quieres.
Toma agua, sin fin. Ay, el riñón me va a salvar, no. Máximo de lluvia hasta 50. Si tú sigues, te va a dar hiponatremia. Y eso genera edema cerebral. La agua se va a pasar a cilindra celular, ¿no? Edema cerebral, mortal, te mueres. No hagas esos retos si fuera una broma, ¿ya? Entonces, aumenta la osmolaridad. No va a llegar a su casa. El de que muere primero gana. Así son ustedes. Orina concentrada. Vamos al otro lado opuesto. Por alguna razón tienes deficiencia de agua. Por ejemplo, una hemorragia, una diarrea. No tomaste agua 2 días. Como no has tomado agua, ahí es donde la hipófisis empieza la gran liberación de la antidiurética, que va a ir acá hasta arriba. Ahí está. La antidiurética, también llamada arginina vasopresina. ¿Por qué se llama vasopresina? ¿Qué querrá decir vaso y presina? ¿Qué opinan? Presión de los vasos. Entonces tiene que ver si estaba haciendo que yo retorno agua. Porque tiene efecto vaso, es muy potente vasoconstrictor. Cuando tú estudias cardio, estudias también a la antidiurética como vasopresina. Por eso dice B2, de vasopresina, B2. Solo que en los vasos su receptor se llama B1. Esa arginina vasopresina se une pues a su receptor basal y va a activar a la proteína G, está acoplada a esta proteína B2 para activar el segundo mensajero, que es la adenilato ciclasa. Esta proteína transmembrana, adenilato ciclasa, va a hacer que el ATP que está acá en la célula le va a hacer perder un fósforo, le hace liberar fósforos y la va a convertir de ATP a adenosina monofosfato. Le hizo perder. ¿Y ese fósforo dónde fue, doctora? Se fue a fosforilar acá, a las acompleras que están ahí, están esperando a que las hagan funcionar, están ahí aburridos. Y ya cuando llega el fósforo se alocan, se van ahí a la membrana luminal. Y entonces forman el poro llamado aqua. Por ahí se puede pasar el agua, por la vía transcelular. Viene la agüita y busca sus apoporinas 3 y 4 y regresa a la sangre. Regresa y así. Como acá pierde agua, entonces tu orina va a estar más concentrada porque ha perdido agua. Y está bien, porque está en un momento de deficiencia de agua. Es un mecanismo de defensa. Muy bien. Lo ve usted, ¿no? Reabsorbo agua. Mira, cada vez voy avanzando y se va haciendo más concentrada la orina. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo concentrar mi orina? Hasta 1200, 1400 algunas literaturas. Es lo máximo. Más de eso ya no puedo ya. O sea, si tú sigues teniendo el problema de fondo y no te solucionas, caballero, te dará hipernatremia. ¿Qué le produce al cerebro la hipernatremia?
producen el cerebro, las neuronas? ¿Qué le pasa a las neuronas? Se deshidratan. Por movimiento de ósmosis. Se deshidratan y también te mueres. ¿No? Haz la prueba y me cuentas. De acá a unos 45, 50 años que ya me voy a morir. Entonces, altas concentraciones. Bien, ¿qué necesitamos entonces para tener una orina bien concentrada? No solamente la antidiurética, ¿ya? No es el único factor. Vamos a tener otros factores. Necesitamos tener altas concentraciones de antidiurética, que ya hemos aprendido cómo funciona, pero también necesitamos tener una médula renal hiperosmótica. O sea, que si está hiperosmótica va a jalar agua, pues no va a jalar agua. Proporciona un gradiente osmótico necesario para reabsorber agua, porque si no hubiera hiperosmolaridad acá, entonces el agua no se va a mover. El agua se mueve por ósmosis, por diferencia de concentraciones de solutos osmolmente activos, ¿no? Por ejemplo, el potasio no es un osmol efectivo, pero la urea sí. El sodio sí. El azúcar, ¿no? Si el azúcar se queda acá en el túbulo contorneo proximal, es un osmol efectivo, va a jalar agua. Y el paciente diabético, ¿qué hace? Diuresis osmótica. Poliuria. Si yo tengo una médula renal hiperosmótica, hago agua. Agua. Claro que por las AQP2 y las AQP3 para este sector de acá, y AQP2 y AQP4 para este sector. Ya, entonces, veamos. Médula renal hiperosmótica. Para generar una médula renal hiperosmótica, o sea, más osmolar que el plasma. El plasma es 300 milosmoles. Pero mira, cuando miden la osmolaridad acá, en esta médula renal no es 300. La osmolaridad acá va de menos a más, ¿no? Puede ir de 400, 600, 900, 1200. Porque hay muchos osmoles en esta zona, ¿ya? Muy bien. Entonces, la médula renal es mucho mayor su osmolaridad y puede aumentar progresivamente hasta 1400. ¿Cómo ha sido? ¿Pero por qué eso se pasó así? ¿Así de la nada? ¿Del cielo? No. Hay una explicación. Tenemos estratégicamente a la bomba de sodio, potasio, 2-cloro, ¿ya? Ella está constantemente arrastrando sodio, que es un osmol efectivo, al intersticio. Esa proteína tiene una particularidad, siempre genera una diferencia de gradiente de 200. Y acá llegó 200 de osmolaridad, le va a quitar sodio o solutos de tal forma que aquí le va a dejar 400 de osmolaridad. Si aquí llegara a 500, acá le va a dejar 700. Siempre va a haber una diferencia y nunca va a cambiar eso de 200 miliosmoles, ¿ya? Otro es que en el túbulo colector medular también va a haber absorción de sodio, pero aquí aparece también la urea, ¿ya? La urea, que es un osmol efectivo también, es un osmol efectivo la urea. Entonces, la difusión facilitada de la urea y el transporte de la bomba de sodio, potasio, 2-cloro son parte de la responsabilidad de esa médula hiperosmótica. Vea usted. Otra razón de la médula renal hiperosmótica son los vasos rectos. Dijimos que entre el 20 al 30% de las nefronas son yuxtamedulares, o sea, están bien pegaditas a esa médula.
y que los vasos que rodeaban a esos túbulos ya no se llaman capilares peritubulares, sino se llaman vasos rectos, así se llaman. Esos vasos rectos generan un sistema de contracorriente o de intercambio de contracorriente con el asa de Henle. Entonces se llama de contracorriente porque en el asa de Henle va en un sentido y en el vaso recto va en el sentido contrario. Muy bien, se filtra pues lo que va llegando a la o es isosmótico el plasma, lo que viene del túbulo contorneado proximal. Y dijimos que conforme va descendiendo y va ascendiendo en estas zonas, las zonas diluyentes, porque no se mueve agua, ve aquí el agua tiene un bloqueo aquí, y sí que hay movimiento de solutos por la proteína sodio, potasio, 2-iodo. Entonces, esto de aquí, ve usted, son solutos. Entonces generan aumento de esta molaridad. Luego estos de aquí no se van a quedar ahí, pues tienen que volver al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces van a ingresar y vean cómo es que en el vaso recto, al ingresar, van a aumentar la osmolaridad, 300, 500, 600, hasta 1200 en el vaso recto, y luego en esta zona de aquí lo va a volver a diluir el pasaje del agua para volver al vaso recto a una concentración osmolar normal, porque al torrente sanguíneo tiene que llegar otra vez osmolar, si no generaría alteraciones de la osmolaridad de la sangre, porque son de 800 a 1 millón, perdón, la mitad, 200.000 a 300.000 vasos rectos, ¿no? Que llevarían una osmolaridad alterada, pero eso no sucede. Veamos aquí. Yo acabo de generar mi líquido isosmolar de túbulo contorneado proximal y llega aquí donde está actuando esta proteína sodio potasio 2-cloro, entonces genero una diferencia de osmolaridad de 200. Entonces acá está más osmolar, 200. Luego, esta osmolaridad de 400 tiene que igualarse con la osmolaridad del otro compartimento, no pueden estar distintos, si no habría movimiento de agua. Entonces, vamos a ver que acá se va a generar en el asa de Henle equiparamiento de la osmolaridad. Acá hay 400, acá también es 400, ¿ya? Todo esto sucede. Seguimos así avanzando, la orina sigue avanzando, miren, y luego a este nivel, ¿no?, que va a llegar 400, llega el movimiento, entonces hay movimiento de solutos, ¿no? Ahora acá es 300, porque este es el segmento diluyente, donde no hay movimiento de agua, y acá queda 300, pero va a mover sodio, entonces ahora acá es 500, ¿no? Y ahora ya no tienes 300, tienes 500 acá, 500, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá puedes tener 1200, se va a diluir, y al diluirse vamos a tener movimientos con diferencia de 200 de agua, ¿ya? Y eso se lo lleva los vasos rectos. Y así es como generas por ese lado la osmolaridad. El reciclaje de la urea también es otro factor importante. La urea contribuye en el 50% de la osmolaridad de la médula renal, o sea, la otra mitad la va a hacer la urea cuando se desea concentrar la orina al máximo. La urea se reabsorbe de forma pasiva, o sea, no hay gasto de energía felizmente, porque estás en un momento de gravedad, no utiliza bombas de sodio, potasio, teteasa, que necesitarían, ¿no?, sangre, perfusión, etc. Muy bien. Vamos a ver cómo es eso, ¿ya? Entonces, la urea difunde del líquido tubular al intersticio de la médula interna, ¿ya? Y vamos a ver que eso se va a hacer a través de los transportadores de urea UT. Vamos a ver. En un momento fisiológico normal ya hemos dicho que se puede, ¿no?,
puede perder hasta 40 o 50% de urea por la orina. Bien, entonces vamos a ver. A medida que el agua fluye por el asa ascendente de Henle, por aquí, ya sea los túmulos distal y colector cortical, se reabsorbe poca urea, 30% nada más. Entonces las mayores reabsorciones se dan en el contorneo proximal y en el colector medular. El aumento de la diurética del agua se resuelve rápidamente en el colector cortical y la concentración de agua aumenta rápidamente porque la urea no es reducible en esta parte del tubo. Entonces, bien, vamos a ver. En esta imagen me están mostrando cómo el pasaje de la urea aquí y más abajo genera un más aumento porque hay más transporte de urea. Vamos a ver que el transporte de la urea se va a hacer a través de tres tipos de transportadores. Unos que van a servir para que la urea pase de la orina al intersticio y otros para que la urea pase del intersticio, o sea, se secrete hacia la orina, ¿ya? Para que se reabsorba de la orina al intersticio y así. Entonces, pudiendo generar, mira, hasta la mínima pérdida de urea de 20% de urea, ¿ya? Muy bien, vamos a ver esta difusión entonces facilitada, está resultada por estos transportadores, ¿ya? Ellos se activan pues gracias también al estímulo de la antidiurética. Aquí se ve. Mira, la urea se puede atravesar en el túbulo proximal, se reabsorbe por la vía paracelular, la urea, hablando de las ramas superiores, y con ello jala urea. También la urea puede pasar sin el agua a través de difusión, ¿ya? Muy bien. ¿Y eso por qué? Porque como el agua se reabsorbe, vamos a tener por difusión, aumenta la concentración de la urea y atraviesa por la urea. Puede pasar por la vía transcelular, sí, pero se desconoce su transportador de urea. En la rama descendente fina, primero vamos a ver. En el colector medular se reabsorbe por la UTA1. ¿Ya? Esta UTA1 está en la membrana luminal. O sea, ella va a generar que la urea pase la UTA1 de la orina a la célula y de la célula al intersticio por la UTA3 en el medular y así pasa al intersticio de la médula. En la rama ascendente fina por acá se desconoce cómo esto es para la secreción de urea. Ahorita estamos en reabsorción. Entonces se reabsorbe. Así, y luego la tienes que secretar a la orina, está bien, la reabsorbes para secretarla, pero al reabsorberla estás aumentando esta osmolaridad, pues, ¿no? Luego hay que volverla a secretar otra vez por la orina y esa secreción se da en la rama ascendente fina, o sea, aquí se desconoce quién hace ese pasaje de la urea y la otra parte por la rama descendente fina. Por la ascendente no se sabe, pero por la descendente sigue a través de la UTA2 y ahí tienes a la UTA1, a la UTA3 y la UTA2, ¿no? Que generan, son transportadores de difusión, transporte activo, de transporte pasivo, ¿ya? Distinto a la forma en cómo se mueve la urea en el túbulo proximal. Listo, chicos. Esto sería todo para esta clase, ¿ya?